Muy bien. ¿Cómo vamos con su tarea? ¿Qué dificultades han tenido? Cuéntenme así rapidísimo. ¿Cómo van? Y ahí más o menos. ¿Más o menos la llevan? Muy bien. Ok. Este, yo quería hablar en esta sesión de las aplicaciones. Esta que tengo aquí es el libro de Thomas. Es una versión viejita. La que yo utilicé fue la 11ª, 12ª, si no mal recuerdo. Y esta es la 11ª, ¿verdad? No es demasiado el cambio, sí hay cambios en las ediciones, pero no es gran cosa. Déjenme les comparto la liga. Y por allí, ajá. Sí, Mariana, no sé si ibas a preguntarme algo. Aquí está. Sí. En la sección 240, bueno, en la página 244, donde se habla de las aplicaciones de las derivadas, hay que echarle un ojito, ¿verdad? Yo creo que bien valdría la pena tenerlo como referencia y sobre todo esto de problemas de optimización, la página 278. ¿Sale? El libro lo tomé como referencia, de hecho varios ejercicios que les puse por ahí en la parte de las aplicaciones están basados en estas partes. Y sobre todo lo que yo quiero es que tomen en consideración estos planteamientos que tienen por acá. Sí, estos ejemplos, miren. Ejemplos como estos, en donde ustedes tienen que plantear alguna función y luego la tienen que optimizar. O sea, entiéndase que tienen que encontrar los valores críticos y ver qué significado tiene para los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este ejemplo 5 nos está hablando de una plataforma de perforación a 12 millas de la costa, debe ser conectada mediante un oleoducto a una refinería que está a 20 millas, en línea recta desde el punto de la costa más cercano a la plataforma. Bueno, por aquí les está haciendo un dibujito. Se instala tubería por debajo del agua por 500,000 por milla y en tierra cuesta 300,000. Entonces, ¿qué combinación de instalación subacuática y terrestre da la conexión más barata? Bueno, entonces lo que nos está preguntando es, pues, ¿dónde es el punto en donde yo tengo que dejar de instalar algo terrestre para empezar a hacerlo de manera, ¿cómo se dice? Subacuática. Y entonces, pues por ahí nos va planteando una función de costo de acuerdo a las tuberías, ¿verdad? Y finalmente lo que hace, pues es buscar, aquí está la función de costo, y lo que hace es calcular la derivada, ver dónde la derivada es cero para tener los posibles ceros los posibles puntos críticos. Luego por ahí me imagino que ha de calcular la segunda, creo que no lo hace, pero nada más se imagina que hay antes y después de los puntos críticos, el criterio de la primera derivada, y pues ya analiza que por ahí debe estar el valor, ¿verdad? O sea, más o menos en esto tienen que ver las aplicaciones. No sé si había una pregunta por ahí. Ah, ok. Bueno, sí. A esto se refieren los ejercicios, ¿eh? No sé si más o menos entendió como que la idea general de esta aplicación, Mariana. Es la página 251, 250.
Sí, no es sencillo no es sencillo plantear la función. Eso luego lo que cuesta un poquito más de trabajo. Pero ya teniendo uno la función, uno puede optimizarla más o menos con rapidez. ¿Sí es más o menos eso, Mariana? Ah, dice que sí. Ok, muy bien. Sí, si gustan igual podemos ir planteando alguno de los ejercicios. Dijimos clase pasada que ya teníamos como la teoría para el uno, 2, 3 más o menos. Ajá, ok. Y sí, hay que plantear algunas relaciones, ¿verdad? Ajá. Sí, los tres primeros problemas, por ejemplo, las dimensiones de los objetos están limitadas por las cosas que se están pidiendo. Si quieren, hacemos uno de esos o planteamos alguno de esos. ¿Ya han intentado alguno de estos ejercicios, como el 6, por ejemplo? Ahorita quisiera que hiciéramos alguno de los del D, por ejemplo, pero de los tres anteriores. Sí, Ujú. a mí el que tuve dificultades fue el de las dimensiones de la esfera más grande que puede inscribirse en un cono circular recto. Ok, sí, tiene su detallito, ¿no? ¿Estos tres ya los hicieron? ¿Los tres primeros? Yuya, Ok. Alguno de los del 6 dice Mariana. Sí, claro que sí. Este, Miren, vamos a plantear que es el más sencillito, para no quitarles ahí la oportunidad de hacer los otros. Bueno, el que ustedes me digan. Bueno, el primero nos dice, ¿cuál es el menor perímetro posible para un rectángulo cuya área es 16 metros cuadrados? Bueno, o sea, para que vean como el espíritu de los ejercicios, el 6A, por ejemplo. ¿Cuál es el rectángulo de menor perímetro posible? Dice, ¿verdad? Sí. Pues, ¿en qué consiste? Si nos dan alguna constante es porque es alguna cantidad que se tiene que preservar. Yo quiero un rectángulo y pareciera que tengo dos variables libres, el ancho y el largo, pero en realidad no lo son, ¿sale? Yo sé que el rectángulo debe de mantener el 16 metros cuadrados como constante, como área, entonces no necesariamente tengo dos variables, hay que tratar de minimizar la cantidad de variables de acuerdo a las condiciones. Entonces, si hablo del ancho, por ejemplo, pues ya no necesito una segunda cantidad. Yo tendría que decir que el largo se mide como 16 entre x, para que la multiplicación de estas dos cosas me dé el 16. Y entonces, la constante que tengo yo en el problema me permite reducir las variables y con estas nuevas variables, pues yo voy a calcular lo que quiero minimizar, a minimizar el perímetro, ¿verdad? Entonces el perímetro pues va a ser 2 veces x más 16 entre x, ¿no? Que sería 2x más 32 entre x. Muchos de estos son como cuentitas, ¿verdad? Talachita. Y ahí está la expresión para el perímetro. Ahora, si yo quiero encontrar los valores mínimos, pues esto pues es una hipérbola, tentativamente, ¿verdad? Voy a calcular la primera derivada. Entonces nos queda 2 más 32 logaritmo natural de x. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde se hace cero esta derivada? Ahí van a estar los posibles puntos críticos. Pues hay que despejar esto, ¿no? O sea, es en donde el logaritmo natural de x vale menos 2 entre 32. ¿Sí estoy haciendo bien las cosas? en el de 32 entre x
no se ocupa la regla del cociente. Ah, cierto, tienes toda la razón. Lo que estoy haciendo es más bien integrar, ¿verdad? Estoy dormido. Muchas gracias. Sí. Sí, tienes toda la razón. Sería menos 32x a la menos 2, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando uno tiene estas cosas, en vez de la regla del cociente, por ejemplo, podemos... sí. La regla del cociente uno trata de utilizarla cuando numerador y denominador tienen variable. En este caso yo puedo reescribir esto como... A ver, vamos a poner aquí. Sigo con el perímetro, ¿eh? No es la derivada. Son 2x más 32 por x a la menos 1, si quieren verlo así, porque entonces ya la derivada es más fácil de calcular. Pues la derivada aquí sería 2, y aquí el 32 es constante, menos 32 sería menos x a la menos 2, ¿verdad? ¿Sale? Sí, sí, sí. Ok. Esta es la derivada. Yo voy a tratar de buscar los valores para los cuales esto se hace cero. Entonces ahora sí, sí despejo, ¿verdad? Tendría 32 entre x cuadrada es igual a 2. Tienen que ser iguales. Entonces x cuadrada es 32 entre 2, o sea 16. Entonces los valores críticos tentativamente tendrían que estar aquí. ¿Sale? Posibles valores críticos. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que yo les había preguntado sobre un teorema. Creo que está un poquito más arriba. Esto, miren. Muestre con un ejemplo que el recíproco del teorema 1.091 no se cumple en general. ¿Qué quería decir esto? Que no porque en estos puntos la derivada se haga cero quiere decir que ya hay un punto crítico. ¿Sale? Para que esto sea cierto, tenemos que usar el criterio de la primera y la segunda derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos valores para los cuales la primera derivada vale cero, pero además la segunda derivada, por ejemplo, si usamos el criterio de la segunda, nos da un valor positivo, negativo, cero, y entonces ahí sí ya sabemos que estos son valores críticos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, igualar la primera derivada a cero nos permite saber dónde buscar. Puede ser que estos valores no sean un mínimo o un máximo como lo estoy buscando ahorita estoy buscando un mínimo, pero sí me permite saber dónde buscarlos. ¿Sale? Entonces, si yo calculo la segunda derivada, vamos a poner aquí, ups, ¿sale? Si se dan cuenta cómo todo tiene sentido ahí en la aplicación, y es una aplicación muy pequeñita, ¿verdad? Muy sencillita. La derivada aquí nos queda 0, la derivada de esto sería menos 64, no, más 64, ¿verdad? 64x a la menos 3. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando evalúo la segunda derivada en el 4 positivo? Pues me da 64 por 4 a la menos 3, que en realidad no me importa cuánto me dé, me importa que es positivo. Y la segunda derivada en el menos 4, tengo 64 por menos 4 al cubo, que también me va a dar algo ahora negativo. Entonces, la primera derivada me da 0 en estos valores y la segunda es positivo. Aquí tengo un mínimo local y en este caso tengo un máximo local, ¿verdad? No quiero yo, no me interesa el máximo local porque me preguntan sobre el perímetro mínimo. Entonces, la función, lo podemos decir así, la función p de x alcanza un valor mínimo local para x igual a 4. ¿Sale? Esa podría ser la conclusión. Porque la derivada en 4 es 0 y
La segunda derivada en 0 es negativa, ¿verdad? Perdón, positiva. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que las dimensiones del rectángulo del rectángulo. Estoy escribiendo mucho para que lo recuerden, ¿eh? Las dimensiones del rectángulo para las cuales P de X es mínimo son largo, ancho, igual a 4 metros. ¿Sale? De hecho, que la longitud de alguna de estos valores sea menos 4, pues no tiene sentido, ¿verdad? O sea, sí existe un máximo por allí, pero pues no tiene sentido para nuestro problema. Entonces, y si se dan cuenta aquí ya les está diciendo que el cuadrado también es la solución. El cuadrado es la figura solución para la longitud mínima. Y si ustedes tuvieran esa duda, por ejemplo, pues vean qué pasa con una longitud más grande. Si X valiera 5, por decir algo, este, la, el largo serían 16 entre 5, bueno, el ancho más bien. Entonces nuestro perímetro sería 16 entre 5 son, ¿cuántos son? 3.2. Entonces el perímetro para X igual a 5 sería 10 más 6.4, ¿verdad? Son 16.4. Y sí, miren, si ustedes toman alguna otra cantidad, digo, aquí esto no muestra nada, ¿verdad? Pero nada más nos ayuda a indagar. Si el ancho, bueno, si en este caso el largo sería 5, el ancho 3.2, pues entonces el perímetro es 16.4, un valor ligeramente un poquito más grande que el perímetro que tendríamos, que son 16, es el perímetro mínimo. Si lo hacemos un cuadrado, ¿verdad? Y ya si quieren ponerle más crema a sus tacos, pues grafiquen esta función perímetro, 2x más 32 entre x. Ahí está la función, ¿verdad? ¿Sale? Tiene sentido para los valores positivos porque significan valores de la x. Entre más chico se haga, pues más grande es entre más chico es el ancho, más grande es el largo. Y entre más grande es el ancho, más chico es el largo, pero pues estamos sujetos a este valor. Nosotros encontramos x igual a 4,16, ¿no? O sea, este punto es el que corresponde al valor mínimo que nosotros encontramos. ¿Está claro esto? Si me están pelando, le estoy hablando en chino. Este es el otro valor que encontré, miren. Cuando x vale 5, y vale 16.4. O sea, etcétera, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, también. Es una pequeñísima aplicación, ¿verdad? Pero ahí va tomando sentido todo esto. Bueno, vamos a intentar hacer el que nos estaba diciendo Rodrigo. O no sé si hay alguna otra pregunta por ahí en el chat. Ah, sí, dice Mariana. Ah, bueno, justamente el que nos estabas pidiendo, ¿verdad?
Sí, lo difícil de estos problemas es encontrar esa función f que tenemos que optimizar, o sea, lo que yo, en este caso pues no fue muy complicado, ¿verdad? O sea, encontrar esta función, que esta sea la función que nos permite, que al minimizarla o maximizarla nos ayude a resolver el problema. Eso luego es lo complicadillo. Y esa es la complicación que nos está mencionando Rodrigo en las dimensiones de la esfera más grande que puede inscribirse en un cono circular recto. Como estamos en cálculo de una variable, pues uno esperaría que que el volumen de la esfera se pueda dar en términos de una sola variable, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata eso entonces, ¿no? Sale. Entonces vamos a hacer el 6. ¿Qué inciso es? ¿6 qué? 6D. 6D. No sé cómo ponerlo. 2, así. Dimensiones de la esfera más grande, esfera mayor, inscrita en un cono circular recto. Esos problemas eran muy comunes en la Grecia antigua. De hecho, ese problemita, no sé si lo tomé también del libro de Thomas, o se me ocurrió, o lo recordé. Ahorita vamos a ver. Creo que sí lo tomé del libro también. Pero surgen unas propiedades muy bonitas por ahí a propósito de si están llevando geometría analítica 1 o si ya llevaron la 2. Por ahí vienen algunas propiedades muy bonitas de las cónicas, con los conos, porque recordarán ustedes que las curvas se llaman cónicas porque son los cortes del cono, ¿verdad? Hay una propiedad por ahí bien interesante que le llaman las esferas de Dandelin. Aquí lo voy a escribir. No recuerdo bien a bien cómo se escribe el apellido de Dandelin, creo que sí, ahorita lo buscamos y si no lo corregimos. ¿Qué es la siguiente propiedad? Cuando ustedes inscriben, bueno, déjenme poner aquí mi cono. No, mejor así. Si ustedes inscriben aquí una esfera y cortan el cono a través de un plano, a ver si me sale mi dibujito. Entonces, esta inclinación corresponde a este corte corresponde a una elipse, ¿verdad? No. Bueno, si no, ahorita lo buscamos en la red, seguramente va a haber un dibujo un poco mejor hecho. La cosa es que la esfera es tangente al plano en un punto. Este corte, según la inclinación que encierra la esfera está metida entre el cono y este plano. Pues resulta que este punto de aquí es un foco de la esfera, es un foco de la elipse, perdón, el punto de tangencia. Y esas son las esferas de Dandelin. Son propiedades ahí que se fueron hallando. Habría que demostrar esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero búsquenlo, digo, ya se sale de los objetivos del curso de cálculo, pero chéquenlo, está bastante bonito. Déjenme ver si me aparece algo interesante de una vez. No sé si lleve... Ah, no, sí, miren, sí se escribe así. Miren, está bien mono este dibujo. Cuando ustedes inscriben otra esfera por fuera, que sea tangente también al mismo plano, pues ahí ese punto de tangencia es el otro foco de la elipse. ¿Sale? Es un resultado ahí mono, ¿no? Bueno, pero la cosa es que nosotros queremos que una vez que tengamos un cono circular recto, digamos una situación en donde este plano, esto, ¿cómo iba yo a saber? Lo pueden decir ustedes, ¿verdad? Es un resultado que si no lo han visto, pues bueno, no puede uno esperar que a uno se le ocurra. No es tanto así, ¿no? A lo que yo me refiero es que un cono circular recto va a ser un cono como este, en donde el plano de tangencia
está completamente horizontal y el corte que va a generar en el cono no va a ser una elipse, sino una circunferencia. Entonces vamos a tener una esfera inscrita que va a ser tangente al plano cartesiano, perdón, al plano de corte, y el punto de tangencia va a ser el mismo que el de la otra esfera que yo pueda poner después. O sea, estaría hablando del caso particular en donde la elipse, los dos puntos de los focos coinciden, porque pues en ese caso la elipse es un círculo, ¿verdad? Cuando hablamos de estas proyecciones, estos cortes nos generan cónicas que pueden deformarse una en otra a través de esta proyección. ¿Sale? Incluso los que les llame la atención la geometría proyectiva y la lleven en próximos semestres como optativa, pues ahí se van a dar cuenta de que ese es uno de los resultados importantes también. Bueno, entonces ya, basta de cotorreo. ¿A qué se refiere el problema? Se refiere a que yo tengo un cono circular recto. Eso quiere decir que la base del cono fue un corte completamente en un plano perpendicular al eje del cono, ¿verdad? Y entonces aquí dentro quiero una esfera inscrita, ¿sale? La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la esfera más grande? ¿Y por qué este problema tiene sentido? Bueno, porque pues yo bien podría poner una esfera más chiquita aquí, ¿verdad? O podría dibujar alguna otra que no tenga que ser tangente precisamente a la, a la esfera, ¿no? Perdón, al cono. Entonces, ¿cuál es la esfera más grande que se puede inscribir? Bueno, entonces, necesitaríamos dar las dimensiones del cono. En el cono nosotros tenemos dos cantidades, tendríamos el radio, no déjenme ponerle nombres diferentes a este radio, y nuestra altura, ¿verdad? ¿Sale? Y con base en esto, pues a mí me gustaría conocer cuáles son las dimensiones de la esfera más grande, ¿no? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿A alguien se le ocurre por dónde empezar? Haciéndolo como un tipo corte Ajá. al cono. Y vamos a ver como un triángulo y un círculo, ¿no? Un corte, ¿dónde hacemos el corte? Es que no sabría cómo explicarlo. Corte vertical que pasa justo por la altura. Ok, a la mitad. Ajá. Bueno, a ver, vamos a tratar de dibujarlo, a ver si nos sale. Creo que GeoGebra tiene una parte de todos sus programas que permite hacer este tipo de cosas. De hecho, tiene realidad aumentada en el teléfono celular. Ustedes pueden dibujar esos poliedros. Se ven bonitos. Bueno, un corte así. Sí, y adentro va a estar un círculo, ¿no? Horrible mi círculo, ¿verdad? Pero bueno, ese pulso de maraquero, hombre. Ahí está, ya está un poquito mejor. Sí, como que cortaste. A ver si me puedo explicar. Como que así, ¿verdad? Se pase precisamente el corte por el eje de simetría. Digo, sí, el eje del cono, ¿no? Sale. ¿Y ahí qué podemos decir de eso? Mm, Sí, como que va por ahí, ¿eh? Bueno, del centro, podemos trazar
un punto donde el círculo es tangente al cono, que va a ser el mismo radio, ¿no? Ok. Aquí tiene que ser perpendicular porque es una propiedad del círculo, que es tangente, ¿verdad? Y ya tenemos dos triángulos semejantes, porque mm, Ajá. el triángulo rectángulo más grande que está de ese lado, donde Sí, a ver, puso al principio, vamos a ponerle nombres, ¿verdad? ajá, los vértices, ¿no? Sí. Exacto. A ver, déjame ponerle a este C, que es el centro del círculo. P, Q, M y O. Ok, ¿te refieres a CPQ y OMQ? ¿Cómo le puso al centro de la circunferencia? Es una O. Todavía no me aparece. Parece un duraznito, ¿verdad? ¿Sí? ¿A esos te referías? Ajá, sí, Ok. el QCP y el cubo M. Son, semejantes, Ajá. son triángulos rectángulos y podemos usar las razones trigonométricas, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver. Esto sigue Um, siendo la altura y esto es el radio que nosotros pusimos, ¿no? Son dos variables libres. Sí, ¿verdad? Y nos interesan esos precisamente porque uno de ellos es el radio. Nosotros estamos buscando. ¿Sale? A ver, medítenlo un momentito, ya vuelvo. Listo. Muchas gracias, chicos. ¿Me escuchan? sí, Ah, ok. Muy bien. Sí, por aquí tenemos que hallar como alguna relación, ¿verdad? Es una muy buena idea la que tiene ahí Rodrigo ahorita. Entonces, déjenme poner las cosas en perspectiva. Sí. Bueno, estos ejercicios también son bastante monos porque de alguna forma nos dejan ver que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Todas las áreas tienen que ver con todo. Sale. Entonces tenemos esta situación. Pelusa, ven. Perdón, es que luego mi perrita se pone loca. Bueno, aquí está. R. Sí, muy bien. ¿Se imaginan esto? Eh, esto no sé cuánto mida, pero esta es la R grande, ¿verdad? Ahí está.
Ok. También tenemos las dimensiones de esta diagonal, ¿no? Tenemos, esto mide R, el OC, y entonces QO, así que aparece como QO, QADIS. QO mide H menos R, ¿están de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí, bueno, es que a mí no, a mí se me tarda en aparecer lo que escribo. Ah, ok. A mí también me pasa lo mismo. Sí, déjenme cerrar estas otras aplicaciones, a lo mejor es mi red. Creo que ya cerré todo. Vamos a salir de aquí también. Muy bien. ¿Ya se ve un poquito mejor? Sí, Bueno, ok. Sí, entonces les decía que el segmento QC mide H, yo sé que OC mide R, y entonces QO va a medir H menos R. ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque yo quiero alguna relación, aquí ya tengo semejanza, como bien dice Rodrigo, si se cumple la semejanza, pero me gustaría tener una relación que me permita decir cómo depende la R de los parámetros libres H y R, R mayúscula. ¿Sale? Entonces, pues aquí puedo usar Pitágoras inclusive para calcular QM. QM va a ser la raíz de H menos R al cuadrado menos R cuadrado. ¿Están de acuerdo? yo tengo una pregunta. Sí. ¿No se supone que ya la esfera está en una variable? Ajá, sí, exacto. Pero yo quisiera que esa variable dependa de H y de R. O probablemente solo de H, ¿no? O de R. Ah, ok. Sí, a ver, pero es una... Sí, pues sí vamos a necesitar eventualmente una variable, pero a ver. No sé si la estoy regando allí. Creo que no. Sí, bueno, a ver, ahorita a ver dónde simplificamos una variable más, ¿no? Pero a ver si me pescan la idea. Aquí tengo, sí. Entonces, déjenme poner el segmento QM como h al cuadrado menos 2hr. Luego quedaría r cuadrado menos r cuadrado, voy a cancelarlo. Entonces me queda así, ¿verdad? Em, sí, esta cantidad que puse en verde va acá, ¿no? Y entonces, por semejanza, puedo pensar en la tangente de este ángulo, ¿no? Que es la que me relaciona R y H. O sea, yo sé que por semejanza, R entre H tendría que ser la R minúscula entre H cuadrada menos 2HR, ¿verdad? Sí, probablemente pueda cancelar una raíz de H. No, me va a complicar todo. Bueno, ok, es algo así. Ah, no, sí, sí, tal vez puedo. Bueno, entonces miren, sí, pues, ¿se entiende esta relación que estoy poniendo aquí? Bueno, más bien déjenme ponerla acá para que...
Es una manera de hacerlo, ¿eh? Definitivamente necesito yo cancelar ahí una variable más. Pero, caray, sí. Bueno, Sí, estoy sí se tomando la entiende. base y la altura, ¿no? De los dos triángulos semejantes. Exacto. En el triángulo grande estoy tomando base y altura. R mayúscula y H y H. Entonces, según la relación de semejanza, eso tendría que ser la R de la base y esta altura, que como esta diagonal es esta longitud, pues entonces con Pitágoras me queda esta longitud QM y sería esta división, ¿verdad? Base y altura. El detalle aquí es que, sí, no está bien. Eh, sí, exacto. R entre H es una constante, o sea que no debiera de asustarme, ¿no? El problema es que, no, está bien. Ujú. Igual y podríamos llevarlo a los cuadrados para quitar la raíz, ¿no? Sí, a ver, déjenme ver qué puedo hacer con esta expresión. Pero sí, sí me siguen los demás, sí, sí, sí ven qué es lo que estoy haciendo. Pero entonces, R minúscula es una constante, ¿no? No necesariamente, R es una variable. Bueno, sí, es que una vez que se establecieron estos dos, pues ya tendríamos que establecer la R. Pero R y H, antes de establecerlas, son variables. Son las variables de las que depende el cono. O sea, nuestro cono puede estar cambiando pues puede tener formas muy disparatadas, ¿no? O sea, para yo hablar de un cono, yo tendría que hablar primero de este radio R y esta altura H. Entonces, en general, yo pienso que esas son cantidades que están variando. ¿Sí me explicó? Ok. Entonces, dependiendo de esas dos cantidades, es que va a ser el radio de la esfera que yo voy a poder meter aquí. Y la dependencia entre el radio y las cantidades R y H es precisamente esta. O sea, si yo quisiera despejar la R o buscar una manera de despejar la R, vamos aquí a elevar al cuadrado todo, ¿vale? A ver si no nos metemos en problemas. Tenemos esto, ¿no? Entonces, esta relación se puede simplificar si factorizo h de cada lado. Tendríamos esto. A ver si están de acuerdo. Así, ¿verdad? Esto un poquito más amable. Entonces, déjenme ponerlo así. R cuadrada es esto entre esto por esto. Así. Entonces tengo... mm, genial, miren. Aquí puedo completar cuadrado quizás, ¿no? ¿Se acuerdan de completar el cuadrado? ¿Lo vieron en la secundaria? ¿Sí me siguen? ¿Qué estoy haciendo? Si no me siguen en algún momento me dicen, ¿eh? Sería sumar R mayúscula a la cuarta entre H al cuadrado en ambos lados, ¿no? Exacto. Y entonces puedo escribir esto de la izquierda como R más R cuadrado entre H al cuadrado. Y esto será igual a R cuadrada más R cuarta
entre h cuadrada. Suponiendo que esto es, si tengo dos raíces, es esto, ¿no? Ahí está. Ya tengo tos de abuelito. Bueno, ahí está. Miren, de alguna forma como que está dependiendo de los cocientes de las dos variables que nosotros tenemos. Y ya, aquí tengo yo una función. ¿Sí queda claro a todos cómo la obtuvimos? Si a ustedes se les ocurre una solución un poco más sencilla, bueno, adelante, ¿verdad? Yo la estoy haciendo de acuerdo a lo que recordaba. Pero bueno, vean, así puede uno calcular el radio. Probablemente esta raíz negativa no la necesitemos porque nos generaría un valor negativo para el radio. Entonces es muy probable que el valor que tenga sentido para nuestro problema sea el positivo. Y hay varios supuestos allí, que la raíz que nosotros obtengamos sea mayor que este valor que tentativamente es negativo también, ¿verdad? Porque tanto radio como la altura son valores positivos, este cociente es positivo y este valor es negativo. Entonces, este valor tendría que ser mayor que este de aquí a la izquierda. ¿Sale? Ah, perdón, aquí me estoy volando la barda, es un cuarto, es una cuarta, ¿verdad? Potencia cuarta. Que, bueno, se puede simplificar un poquito más, ¿no? Bueno, pero eso ya es vanidad. Factorizamos una r cuadrada, que al sacarle raíz me queda r, y quedaría entonces 1 más r cuadrada sobre h cuadrada. Ahí está. ¿Y Eso, R, ¿mandé? R mayúscula y H son variables? Son variables, ajá. Son las variables del cono. Ok. Ahora lo que me gustaría saber es si puedo reducirlo o cómo puedo reducirlo a una sola variable, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre R y H? A lo mejor estamos pasando por alto alguna propiedad geométrica. O tentativamente sí tendrá que ver con esas cantidades, ¿no? Eh, bueno, sí, habrá que ver. Habrá que ver. Ok. No nos dice más el problema, ¿verdad? Creo que no. Sí, miren, todos los problemas son como estos de aquí. Ah, pues miren, aquí salió uno de los ejercicios. Bueno. Ujú. Ok. Observemos la expresión. ¿Qué necesitaríamos?
¿Qué otra información necesitaríamos o qué tipo de relación necesitamos nosotros entre R y H para poder reducir el problema a una sola variable? No están relacionados de antemano. Yo igual me atoré ahí. Sí, hasta ahí llegaste. Todo esto sí lo calculaste, Rodrigo. Sí, bueno, en vez de tomar así la altura y base, tomé la altura y la hipotenusa. Pero igual llegué así como una expresión del R, del radio del cono y de la altura del cono. Ya, ahí ya no supe qué hacer. Ya no quedó más, ¿verdad? Ok. em, Parece ser que valdría la pena tener una relación de aspecto. O sea, que nosotros supiéramos de antemano cuánto vale esta cantidad. Si nosotros tuviéramos un número para esto, o sea, pensando que el cono tiene, por decir algo, el doble de altura que de base, ¿no? Entonces, pues esto ya se establece como un medio. Y entonces yo puedo quitar R entre H y me queda aquí una R, y aquí queda una cantidad constante también, ¿verdad? Y todo esto se convierte en constante. Y entonces todo va a depender del radio, o sea, una sola variable. ¿Sí lo ven? Este tipo de análisis vale la pena hacerlos, aunque no nos los digan, pues hay que hacer supuestos para poder resolver los problemas. Digo, ¿cómo voy a saber yo qué supuesto tengo que hacer? Bueno, hay que ver el tipo de problema que tenemos. ¿Se puede minimizar un problema como estos? Desde luego que sí. Ustedes van a ver en cálculo 3, por ejemplo, que esto es una función que depende de dos variables. ¿Sale? Entonces también va a tener un máximo o un mínimo. ¿Quieren ver cómo es? Lo voy a poner rapidísimo. Aprovechando que aquí tenemos las herramientas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No, creo que necesito. Vista. Aquí está. Esta gráfica 3D. Muy bien. Bueno, miren, lo voy a poner como. eh, Vamos a llamarle a la R. La R vamos a llamarle Y. Y a la H vamos a llamarle X. ¿Sale? Entonces, miren. Menos Y cuadrada entre X más eh, Y por raíz de uno más, que dijimos, Y cuadrada, entre X al cuadrado. Bueno, a ver, me dibuja algo. Me mandó a volar, ¿verdad? Sí. Algo no estoy escribiendo bien ahí. Ahí está. Bueno, miren, ese es el radio de la esfera respecto de dos variables. ¿What? ¿No se les hace emocionante? ¿Se entiende qué demonios estoy diciendo? Entonces sí es
X y H ya son funciones independientes que X y Y. Ujú, sí, exacto. Miren, por ejemplo, si... Déjenme ver cuál es cuál. X igual a 3, por ejemplo. Ah, sí. Miren, la línea roja, el eje rojo, es X. O sea, es la altura. El eje verde es el radio de la base. Si ustedes varían esos dos valores, entonces la Z, que es la línea azul, es una altura que depende de dos parámetros. Esta es una función de dos variables, ya lo van a ver ustedes en cálculo 3, ¿no? Pero tendríamos que tener esa, como esa herramienta para poderlo resolver. ¿Hay algún valor máximo? Pues parece ser que no, ¿verdad? O sea, ¿qué tan alto puede llegar esto? Necesito yo los valores positivos. Para empezar necesito quitar los negativos, ¿no? Los negativos no tienen sentido. Entonces, parece ser que lo único que me interesa es esta región. Pero parece que no hay un valor máximo, ¿verdad? Bueno, necesitaríamos como esa herramienta. Si yo le doy valor a y entre x, entonces ya todo va a depender de una variable. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer. Bueno, ya me estoy adelantando demasiado, ¿verdad? Pero pero yo creo que sí es formativo, que ustedes lo vean. Bueno, suponiendo que mm, supongamos que el cono es así y que el radio es la mitad de la altura. O sea, que esto es 2R si quieren verlo así. H es 2R. O R entre H es un medio. ¿Sí me explicó? Entonces la expresión en que se convierte, pues se convierte en, déjenme ponerlo así, más, voy a tomar el positivo porque el negativo no me va a dar ningún valor. 1 más R cuadrado entre H. Ahí está. Ahora sí puedo reemplazar R entre H. ¿Y qué cosa es esto? Sería menos un medio de R más R por 1 más un cuarto, ¿verdad? Porque es R entre H al cuadrado. Y miren en lo que se convirtió. O sea, ustedes van a tener la R multiplicada por menos un medio más, 1 más un cuarto son 5 cuartos. Y si le saco raíz, me queda raíz de 5 medios. O sea, pues sí, todo se súper simplifica. Qué fresa me oí, ¿verdad? Bueno, ahí está. Pues es una función lineal. ¿Va a tener máximo y va a tener mínimo? Pues parece que no. No tiene puntos críticos. Qué tristeza, ¿no? Si yo tengo alguna otra relación en donde el cono es el doble o el triple de radio que de altura, es como que tampoco, ¿verdad? Pero bueno, la función que queremos minimizar no es precisamente esta. ¿Cuál es? ¿O si es esa? ¿Minimizar? Ujú. No, maximizar, ¿no? ¿Cómo dice No el es problema? Esfera más grande, ¿no? Bueno, sí, sí está bien. Sí depende de esta R.
estaba pensando en el volumen, ¿no? Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué valor del radio la derivada se vuelve cero? Sí, porque esto, sí, tiene ahí ciertos problemas, ¿no? Como que sí, hay que analizarlo con más calmita. Entonces esto es una constante que podemos llamar K. Y esto va a valer cero siempre y cuando el radio valga cero. Sí, no nos va a dar ninguna información. Sí, porque en el cero incluso es punto de inflexión. No, necesitamos un poquito más de información, ¿verdad? Bueno, pero el análisis que estamos haciendo, si se entiende, buenazos. Sí, Sí, los demás, ¿sí me siguen? Sí que sí, profe. Ok. Sí, sería más o menos como la manera en que tendríamos que abordarlo. Algo estoy pasando por alto, ¿eh? Ahorita algún detalle me está faltando por allí. Sí, porque lo que nosotros queremos es... Ups, no sé qué estoy haciendo. Sí, habrá que indagar un poquito más acerca de la construcción. Probablemente hay algunas construcciones que no son posibles y yo estoy suponiendo que sí. ¿A qué me refiero? Necesitamos, por ejemplo, un segmento, esta es nuestra base, ¿no? Esta es la altura. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos que construir todo lo demás. Estoy como en una clase de geometría moderna, ¿verdad? Em, Te van a ver por qué estoy haciendo esto. Y yo quiero inscribir aquí la circunferencia. Bueno, para eso necesito los, las mediatrices, ¿no? De los segmentos. No, esa es la circunscrita. Necesito las bisectrices. Ahí está.
para allá al centro. Ujú. A ver, ahí está. Déjenme ahora ocultar todo esto. Oculto, oculto, oculto. Un segmento aquí. Sí, pueden ver mi dibujo, ¿verdad? Sí, por eso este tipo de problemas no son triviales, ¿eh? Sí requieren de trabajo. Bueno, miren, esta F que está apareciendo aquí es la R mayúscula. Y se supone pues que la altura de AC es la altura del cono. Entonces, en lo que yo estoy pensando es en lo siguiente, miren. Ah, ups, ¿qué hice mal? Bueno, yo esperaba que mi construcción estuviera bien. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Bueno, yo esperaría que, ya no quiero llevar más tiempo con esto. Yo esperaría que al mover este punto, pues se vaya moviendo mi triángulo y se vaya ensanchando esto, ¿no? Bueno, aquí sí está bien hecha la construcción en ese sentido. Sí, en lo que estoy pensando es en algo así, miren. Si ustedes hacen más chaparrito el cono, pues va a estar pasando esto. Pero siempre hay una esfera, ¿verdad? Siempre hay una esfera inscrita. O sea, parece ser que no son muchas, es una sola. ¿Sale? Y depende de las dos variables. No sé por qué me está dando esto así. Sí, algo hice mal con mi construcción. Sí. Pero bueno, sí me explico, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, por eso es que nuestro radio depende de dos variables, pero sí. De hecho, creo que el problema no es tanto de optimización, más bien el resultado ya es este de aquí, este que habíamos obtenido. Perdón. Sí, es este. Sí, no tenemos que optimizar. Más bien aquí ya estamos suponiendo que el radio depende de esos dos parámetros así. Ahí está. Sí, tiene que ser así. Yo creo que esa es la solución, ¿eh? Chicos. Ese es el valor. No tenemos que optimizar nada en este caso. Ahora sí, habría que verlo como un problema de optimización, pues sí, habría que pensarlo de otra manera. Sí, exacto. ¿Sí me explicó? ¿Sí me siguen? Sí. Sí. Sí, porque nosotros estamos suponiendo que ya la esfera es tangente, y esa es la esfera más grande en cada caso. Entonces ya no hay nada más que hacer. Este, sí. Ahora, otra manera de pensarlo sería dibujar a lo mejor una circunferencia que fuese tangente a estos dos valores, que hay muchas. em, y entonces sí, considera la que sea más grande. Lo voy a pensar. A lo mejor sí, es un poco más práctico hacerlo de esa manera. Pero sí, no nos está saliendo porque ya estamos planteando la circunferencia. Digo, la esfera de radio más grande, que es la esfera tangente. Sí, por eso no sale. Bueno.
Ok, pues está divertido esto, ¿no? Son horas de bastante diversión. Por ahí decía algún profesor que conocí alguna vez, no recuerdo quién, este, que los matemáticos nos podían meter en la cárcel, ¿no? Y nos daban un problema y entonces ya teníamos con eso un juguetote, no teníamos que pasárnosla tan mal, ¿no? Pero bueno, eso en condiciones ideales, ¿no? En fin, ¿se entiende más o menos esto? ¿Se entiende cuáles son la idea de los métodos? Buenazos. Sí, 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 todo claro, profe. Ok, muy bien. Bueno, déjenme ver si no hay preguntas por ahí en el chat. Sí, ok. Vale. ¿Qué más? Bueno, no sé si quieran que revisemos alguna otra cosa de más adelante. En estos problemas, por ejemplo, mm, utilizan una terminología ahí media, rimbombante, ¿verdad? Ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal, pues son las derivadas, ¿sale? Entonces, aquí ya les dan las funciones que ustedes tienen que optimizar. Igual, miren, les estoy ahí haciendo alusión a la sección 4.5. Aquí ya más bien les dan el modelo, que de hecho tengo yo entendido que en algunos problemas de finanzas, los actuarios ahí es donde se rifan la camiseta. Deducir estos modelos no es cosa simple, ¿eh? Aquí se está hablando de un polinomio de grado 3 que bueno, probablemente ustedes tienen que hacer alarde ahí de técnicas de métodos numéricos, o estas cosas que les gustan también a los actuarios como las series de tiempo, cosas por el estilo para encontrar estos modelos, pero una vez que tienen los modelos, pues toda la herramienta que se puede utilizar es lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Los máximos y los mínimos. Entonces, miren, por ejemplo, toda esta terminología, para que ustedes la tengan un poquito más presente, pueden echarle un ojo a la sección 4.5 del libro. Está por acá, 4.2. Ujú. Una de las ediciones que yo estaba revisando, creo que la 12ª les decía, ya trae las grafiquitas que yo les estuve platicando la clase pasada. Entonces también aquí vienen los criterios. Probablemente sí viene también el dibujo. Sí, pero pues aquí está toda la teoría, ¿no? De manera práctica, que también eso es importante. Aquí está una tablita, miren. Este es un resumen también de lo que vimos la clase pasada. Y la sección 4.5. Aquí está. Aquí vienen muchos ejercicios resueltos también y aquí pueden darse una idea de cómo plantearlos. Miren, aquí plantean otra vez la ecuación de acuerdo al problema. Este problema de la caja es muy común en problemas de ingeniería, por ejemplo. Se los ponen miren, aquí viene un volumen de una lata, pero lo que quieren minimizar es el área de la superficie, o sea, el material de la lata. Echen un ojo a esto, también les va a dar mucha idea. Miren, aquí se hace todo el análisis que yo les estaba platicando también. Pero bueno, aquí están los ejemplos de economía, página 282. Miren, este es el ingreso por vender X cantidad de artículos, el ingreso, el costo de producir los artículos, esto del costo de lo que ustedes desembolsan por producirlo, gastos en maquinaria, materiales, materia prima, mano de obra, insumos, etcétera, ¿no? Y esto es el costo de venta, lo que ustedes, lo que ingresa a su empresa por vender esta cantidad de artículos. Esta es la utilidad pues es definitivamente lo que les sobra a ustedes después de vender esa cantidad de artículos, pensando que le tienen que quitar lo que les costó. Y las derivadas pues son lo que le llaman ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal. Lo interesante de estos ejercicios es la interpretación que tiene aquí la derivada. Por ejemplo, dr dx, ¿qué significa? Fíjense que no es una derivada respecto del tiempo.
sino considerando que la cantidad de artículos es continua, algo que no necesariamente sucede, ¿verdad? Ustedes derivan esta cantidad y lo que les da es cómo cambia el ingreso respecto de los artículos. O sea, si yo paso de 2 a 3 artículos, ¿cómo cambia mi ingreso? Pero si yo puedo pensarlo de manera infinitesimal, entonces a eso se refiere el ingreso marginal. El costo marginal también es la misma historia, cómo cambia el costo de los artículos respecto de los artículos. ¿Sale? Si ustedes pudieran decir que la derivada son 5.4, por decir algo, quiere decir que por cada unidad de por cada variación de los artículos, 5.4 es lo que cambia la variación del costo. Y lo mismo aquí. ¿Cuánto dinero reciben ustedes por artículo? ¿Sale? Aquí las derivadas se entienden un poquito mejor si ustedes las consideran como divisiones. Esto es lo que se les llama las tasas de cambio. Y por eso es un modelo, ¿verdad? Porque estamos hablando de cantidades discretas, los artículos, respecto de otras cantidades que también son discretas, que son los costos. El ingreso, el costo y la utilidad son medidas en cantidades, cuando mucho, en centavos, ¿verdad? Que no tendría demasiado sentido ya usar milésimas y más decimales para hablar de esas cantidades, ¿no? Porque es dinero. Entonces, pues aquí tenemos que optimizar esa función y aquí hay unas interpretaciones, miren, de los valores. Este punto de equilibrio que les va a estar pidiendo en las aplicaciones se refiere al punto en donde sales tablas, o sea, lo que tú gastas y lo que recibes, pues es lo mismo. Este punto de equilibrio es muy importante porque les dice si un negocio vale la pena realizarlo. Incluso a uno que está como en cuestiones educativas y de repente da uno cursos y esos cursos se cobran, pues el punto de equilibrio es el valor en donde tú, o la cantidad de alumnos que tú necesitas para poder ofertar un curso y que puedas pagar a todos tus maestros, puedas pagar los insumos, si usas alguna plataforma, si estás utilizando materiales, papelería, etcétera. Este punto de equilibrio es importante porque te dice si tú vas a ofrecer algo por amor al arte, si estás poniendo de tu bolsa o en algún momento empieza a ser un negocio. Las escuelas privadas, por ejemplo, ofrecen cursos a veces extraordinarios de regularización, cosas por el estilo, y este punto de equilibrio se tiene que superar. Por ejemplo, si ustedes ven ofertados, o incluso los cursos de computación, de inglés, en algunas escuelas les dicen, el curso está sujeto a la apertura, si se tiene un cupo mínimo. Pues es por esto, ¿no? Porque el punto de equilibrio se tiene que alcanzar. Y eso es algo muy importante para el diseño de cualquier proyecto. ¿Sale? Entonces, digo, estas son situaciones muy simples también, pero pues son didácticas porque nos permiten hablar de estos conceptos. Eso es lo importante, ¿no? Ya como ustedes acaban de ver, pues se va a necesitar más herramienta. Incluso hay gente que le va a meter estadística a todo esto y pues los modelos van a ser un poco más reales, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna duda o me explico en lo que les estoy platicando. ¿Siguen ahí o ya estoy hablando solo? Yo aquí andamos, ¿Mandé? yo aquí andamos. ¿Sí? Es importante, ¿verdad? Por eso les pusimos esos ejemplitos ahí de aplicaciones, porque vale la pena. Mucho se está yendo hacia las aplicaciones. Desde luego, uno no puede hacer demasiado con cálculo de una variable, pero ya es bueno que vayan viendo estas cosas, sea lo que se dedique, ¿no? Actuaría, física, computación, matemáticas, cualquiera de las otras carreras, estas tasas de cambio, pues son una división de cantidades, ¿no? Fíjense que aquí no estoy teniendo respecto del tiempo necesariamente, ¿no? Esfuerzos, ¿no? En cargas de una viga, en ingeniería civil, no sé. La herramienta está ahí. Y eso es como la maravilla de Newton, ¿verdad? Pero bueno,
De esa manera ustedes van a poder resolver estos problemas. Igual hay que maximizar, minimizar esto, y yo creo que con eso tienen más que suficiente. No sé si quieran que yo resuelva algún problema en particular. Yo creo que pueden echarle un ojo a los ejemplos. Normalmente sus funciones van a ser así también. Tienen ustedes que encontrar un mínimo, un máximo, dependiendo de la aplicación. Y así se van a poder resolver las cosas. ¿Sale? De hecho, los ejercicios yo los tomé de por aquí. Miren, aquí está el del volumen, de la esfera. Pero al revés, ¿verdad? El, este, el cono inscrito en la esfera. En fin, hay varias aplicaciones que revisar. También hay cosas físicas, ¿eh? También vale la pena revisarlo. Pero bueno, no sé si quieran que revisemos alguna otra cosa, quieren que haga algo más. Tenemos un tiempecito y si no, pues también los podemos dejar descansar y nos vamos a desayunar. ¿Qué dice el público? Todo bien, dice Mariana, 5 de derivadas. Ah, bueno, ok. ¿Quieren que revisemos otros? Con mucho gusto. Muy bien. Pero entonces el de aplicaciones sí queda claro, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer y cómo hacerlo? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ok. El 5 nos está pidiendo calcular la derivada de una función f en términos de la derivada de g, si la relación entre f y g son estos. Bueno, es la aplicación de la regla de la cadena, ¿eh? ¿Sale? ¿Qué significa? Bueno, déjenme, si gustan, hacemos un ejercicio. Ejercicio 5 derivadas, que es el número, bueno, el primero nos dice que, inciso A, g de x más g de a. Me imagino que A es una constante, ¿verdad? ¿No les dice ahí? X más g de a. Sí. Sí, ¿a qué se refiere esta relación? Primero habrá que entenderla, ¿verdad? Eh, Podemos pensar, creo yo, que la más fundamental es la g. Supongan ustedes que g de x es coseno. Es un ejemplo, ¿verdad? Me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué significa g de a? Pues es algún valor en específico. Por ejemplo, g de... ¿qué cosa no es cero? G de cero, que es coseno de cero, que es uno. Esto es como cuando decimos g de x, estoy pensando en esto. G de a, pienso en un valor en específico. Entonces, si yo quiero construir otra función f a partir de g y usando este valor, lo que me están diciendo es que construyo una función f a partir de esto, ¿verdad? ¿Y qué demonios es esto? Bueno, es g aplicada a esto, o sea, g aplicada a x más 1. Entonces g es el coseno, entonces coseno de x más 1. Si por un lado yo tenía mi función g, que es esta de acá, entonces a través de esta relación que me están dando, me están permitiendo construir otra función en términos de la que estaba antes. Y ahora me están diciendo que yo quisiera calcular la derivada de f, pero en términos, déjenme ponerles una f mayúscula, de la derivada de g. O sea, probablemente no quiero yo la derivada de f en términos de x, que digamos sería esto, ¿verdad? Sino más bien lo que yo quiero es como,
híjole, no sé cómo escribirlo. Sí, que la derivada de la f minúscula sea una, una relación que dependa de la derivada de g, porque probablemente lo que yo conozco es la derivada de g. Yo conozco esta expresión. Y entonces yo quiero saber cómo se calcula esto, pero en términos de esto. ¿Sí me explicó? Eso es lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Y cómo demonios se hace eso? Bueno, pues entonces voy a calcular esto de acuerdo a la regla de la cadena. Ustedes saben que esto es la derivada de f y esto va a ser la derivada de g, evaluada en x más g de a, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es un 1. Ah, 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 ah. Sí, exacto. HH y los mariachis, ¿verdad? Ah, bueno, quizás es una aplicación también de la función inversa. Ujú. Sí, cierto. Perdón, GDA es una constante. Es una constante. Ujú. Sí, sí, no es tanto regla de la cadena, es una función inversa. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. A ver. Es una de y es igual a x. Sí. ¿Cómo era la función inversa? A ver, déjenme lo pongo acá. Sí, la idea de la función inversa es la siguiente. Ustedes tienen, la y es una función de x, ¿no? Entonces, ujú, sí. Bueno, sí, lo vamos a poner así. Y es función de x. Entonces, ustedes pueden decir también que x es, supongan que es invertible en alguna región, que la x es función inversa de y, ¿no? Estoy pensando en algo así, por ejemplo, y es igual al logaritmo natural de x y que la x es igual a e a la y, ¿no? La exponencial es la función inversa del logaritmo. Estoy pensando en algo como esto. Bueno, entonces resulta que si componen la inversa con la función original, la inversa con aplicada a la y, pero como la y es la f de x, pues lo que ustedes van a obtener es la función identidad, o sea, x. Si ustedes toman una x, le aplican el logaritmo y luego lo elevan a la exponencial, regresan a la x. O si tienen una x, lo elevan al cuadrado y luego le sacan raíz, entonces tienen la x otra vez, o sea, con sus restricciones, ¿verdad? O sea, los valores en donde esto sea posible. Si ustedes aplican la regla de la cadena a esta expresión de la izquierda, entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice que si ustedes tienen una composición, entonces la derivada de esto, de la composición, va a ser la derivada de g evaluada en f de x multiplicada por la derivada de f. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Si aplican la regla de la cadena a esto de aquí a la izquierda, entonces tendrían la derivada de la inversa aplicada a y multiplicado por la derivada de f. Y esto es la derivada de x. Como todas las derivadas son respecto de x, esto es un 1. Y entonces miren qué emoción. La derivada de la función inversa aplicada a la y, o la f de x, es igual a 1 entre la derivada de f. Y esta es como la relación interesante de la función inversa, el teorema de la función inversa. Claro que es algo local, ¿verdad? O sea, estoy hablando de valores alrededor de un valor x y su imagen, que es f de x. O sea, esto es f de x, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿Y dónde demonios sirve esto? Pues esto va a servir en cosas como, aquí hablaba yo de coseno, por ejemplo, y es igual a coseno, entonces la x es arco coseno o coseno a la menos 1. Si yo quiero derivar arco coseno, la derivada de arco coseno, que es la función inversa,
Entonces yo voy a poner 1 entre la derivada de coseno, que es secante. Perdón, menos seno, ¿verdad? Sale, ¿vale? Pero, ¿qué cosa es seno? Es, bueno, cuando ustedes toman esta X de aquí es tal que si le aplican coseno, van a obtener esta Y de aquí. O sea, la función inversa está en términos de Y. Una Y que van a obtener cuando agarren esta X. Entonces, como que a mí me gustaría poner la Y aquí mismo, y lo que hace la gente es lo siguiente. Ustedes saben que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de X es un 1. Seno cuadrado lo dejan igual, pero coseno, como es la Y, aquí tienen Y cuadrada, que es 1. Entonces, seno cuadrado es 1 menos Y cuadrada. Entonces, seno es precisamente la raíz de 1 menos Y. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es menos 1 entre 1 menos Y cuadrada. Y esa es la derivada de arco coseno. Así se usa la función inversa, ¿no? Entonces, me gustaría ver si puedo aplicar la función inversa a esto de aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Puedo borrar esto de acá o lo hago en una página adicional? ¿Van a querer las notitas? Sí, Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, a mí me gustaría decir que x más g de a es la función inversa aplicada a f de x, ¿no? Ujú. A ver, dijimos que la derivada de... ¿Cómo está la función inversa? Esta es la regla interesante. Derivada de inversa, sí. Derivada inversa de evaluada en f de x es 1 entre la derivada de f de x. Ahí está. Como operacional, ¿no? Entonces, si derivo esta cosa a la izquierda, la derivada de g menos 1 aplicada a f va a ser lo mismo que 1 entre la derivada de f, ¿verdad? Pero por otro lado, va a ser la derivada de esto respecto de x también. No, respecto de y, ¿verdad? A ver, ¿qué estoy haciendo? Tu, 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 tu. ¿Quién les puso estos Ulises, verdad? Sí. Ah, no. Este es por la derivada de... No, aquí estoy suponiendo que son inversas, No, puede que sí sea regla de la cadena. A ver, déjenme ver. Tengo derivada de esto. Ajá, por d de f. Sí, esto es uno. No, sí está bien. Ujú. Sí, exacto. Ahora nada más necesito saber esto en términos de la derivada de y.
Ah, sí, ya está. La derivada de f es la derivada de g, pero aquí el problema es que está aplicado a esto. G de a por uno. Sí, está bien. A ver, ¿cómo dice el problema? Df en función de dg. Sí, yo creo que es una aplicación de esto, ¿eh? No sé si se entiende la idea. Sí, voy a preguntarle a Ulises, porque puede ser que ya sea la expresión que tenía yo antes, pero entonces no las borro, ¿verdad? O puede ser que quieres algo específicamente, ¿verdad? Esa es la confusión, Mariana. Perdón, es que creo que Mariana no está usando el chat. Sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que me preguntas que si se debe hacer, Mariana. ¿Sigues allí, Mariana? Creo que ya no me escuchan. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, ¿verdad? Tun, 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 tun. Sí, yo escuchamos. Ok. Sí, déjame preguntarle bien a Ulises. ¿Tú ya hiciste algo de esto, Rodrigo? Ah, uno de esos ejercicios, lo quiso hacer otro compañero, pero pues yo supuse que nada más era aplicar la regla de la cadena. Ok. Sí, yo también creo algo así. Pero el problema es si de alguna forma requieren que explícitamente nosotros tengamos esto, ¿verdad? El problema es que la G que nosotros tenemos está compuesta, no está en términos de la X, pero bueno. Sí, le pregunto a Ulises, ¿sale? Pero sí, este tipo de cosas se espera que ustedes hagan. No sé si quieren algún resultado en específico, si es cadena, si es inversa. Eh, sí, probablemente lo que yo entiendo que están esperando es que nosotros demos D de F igual a, no sé, por decir algo, T 3 de G de X más G de A, ¿no? Entre, no sé, 5 D de G, más uno, ¿no? Que podamos dar una expresión de este estilo, no en términos de X más G de A, ¿sale? Lo voy a analizar, no sé si es posible eso, pero lo vamos a checar. ¿Sas? Déjenme preguntarle bien a Ulises qué es lo que se necesita. Pero sí, es básicamente eso. Creo que es eso, Mariana. ¿Sí me escuchas, Mariana? La parte en donde somos sesiones espiritistas, ¿verdad? Mariana, ¿estás ahí? Bueno, no sé qué más. ¿Alguna otra cosa que quieran que revisemos rapidísimo? Nos quedan 9 minutos.
Mucho de esto es operacional, ¿verdad? Ya esta tarea es más operacional, al parecer. Por ahí no sé si alguien tenía dudas con estos de trigonometría. Igual, no tienen que restringirse exactamente nada más a estas dos. Se usan estas dos, pero por ahí también pueden usar las pitagóricas. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya nos vamos? Todo bien, dice Katy. Ok, muy bien. Sí, no sé si vayan a extender a lo mejor un día la tarea o el fin de semana, no se confíen. Este, depende mucho ahí de lo que diga Alberto y lo que diga Ulises. Y pero si alcanzamos a vernos de nueva cuenta el siguiente sábado, con mucho gusto platicamos algunas dudas que hayan quedado, ¿vale? O incluso antes, si en la semana alcanzamos a vernos también, porque Alberto haya terminado antes o porque Ulises nos ceda alguna de sus sesiones, pues también por ahí nos podemos ver, ¿vale? Sale pues. Entonces, cuídense mucho. Pregunto esto de las derivadas, le pregunto a Ulises, a ver si al ratito lo saludo y ya lo checamos. Pero Va no que se hayan quedado con más dudas que las que tenían. ¿No? ¿Todo bien? todo bien, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Órale, pues, cuídense, que estén muy bien, que terminen pronto. Nos vemos, cuídense.